Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy deseo hablarles de un tema interesante. Bueno, el día de hoy pues estamos 3 de octubre del año 2023, ¿no? Y un día como hoy, pero hace 55 años se daba el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado. Así es, un día como hoy, 3 de octubre, hace 55 años, un 3 de octubre de 1968, se daba el golpe de estado que sacaba del poder, ¿no?, al entonces presidente Fernando Belaúnde Terry, y pues significó el ascenso, ¿no?, al poder del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, ¿no?, en lo que se va a conocer en la historia peruana como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Una época que marcó sin lugar a dudas un antes y después en nuestra historia, por lo que significa pues la figura de Velasco para muchos, ¿no? Alrededor de Velasco giran muchas opiniones, ¿de acuerdo? Vamos a ver que la figura de Velasco, del general Velasco, da muchas opiniones, ¿no? Hay muchas opiniones acerca del velasquismo, lo que fue el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, lo que era esa época, ¿no? El campesinado pidiendo pues que se den las reformas necesarias que ya estaba pidiendo el campesinado de esa época. Uno de los más importantes, la reforma agraria, que de hecho vamos a hablar de eso en este video, ¿no? Es un tema muy interesante, hablando acerca del velasquismo a profundidad y de lo que fue pues el 3 de octubre de 1968, el golpe de estado que significó un antes y un después en la historia peruana. Bueno, hay que decir que Velasco llega al poder en un momento de crisis dentro del Perú, ¿no? Una crisis política bastante fuerte y bueno, algunos brotes de crisis social, vamos a decir así, ¿no? Los 60 en el Perú empezaba de una manera pues algo tensa, algo conflictiva, ¿no? Recordemos de que a inicios de los 60 pues se va a dar el golpe de estado del general Ricardo Pérez Godoy, ¿no?, que saca del poder a Manuel Prado Ugarteche. Eso fue en el año 62, ¿no? Y bueno, el Perú venía ya de tener una junta militar antes de la de Velasco. Ojo, antes de la de Velasco el Perú ya había tenido una junta militar anterior, que había sido previa nada más, había sido en el año 62 y 63. Una junta de gobierno militar que dura un año, de acuerdo, y que se había opuesto, ¿no?, a las elecciones de 1962, ¿no?, donde se da esta famosa alianza entre apristas y odristas, lo que significó algo pues incluso hasta trágico, lo cual fue incluso hasta tragicómico, considerando pues de que el APRA y los odristas habían sido acérrimos rivales durante muchos años. Y es que no exageramos cuando decimos de que Odría, durante el famoso ochenio, durante su denominado ochenio, ¿no?, se dedicó no solo a perseguir a los apristas, sino también, de forma así decirlo, ¿no?, por decirlo, se dedicó a cazar a los apristas. Y ahora era algo hasta incluso polémico ver que los apristas y los odristas se unían bajo la mesa, ¿no? Esta alianza APRA 1, ¿no?, Unión Nacional Odrista, fue en parte lo que significó el golpe de estado, ¿no?, lo que va a ocasionar el golpe de estado de Pérez Godoy en 1962, porque se estaba dando indicios, ¿no?, se estaba diciendo, ¿no?, de que se sospechaba de una alianza bajo la mesa entre el APRA y la Unión Nacional Odrista. Bueno, y así ocurre el golpe de estado de 1962, que tiene como resultado pues a dos mandatarios, ¿no? El primero, Ricardo Pérez Godoy, que después va a ser sustituido y reemplazado por el general Nicolás Lindey López, ¿no?, que tiene como misión llamar a elecciones en 1963. Dichas elecciones las gana el candidato Fernando Belaúnde Terry. Así es, estas elecciones de 1962 las gana el candidato Fernando Belaúnde Terry.
comenzando de esta manera su gobierno. Ahora, el gobierno de Belaúnde, si bien es cierto, había prometido en campaña, ¿no? Belaúnde durante su campaña había pues prometido muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero hay cosas principales que había prometido Belaúnde. Primero, la reforma agraria. Dar la reforma agraria, la repartición de tierras a los campesinos. Segundo, era solucionar el problema de la International Petroleum Company, ¿no? La IPC, el caso de la Brey Pariñas y todo eso. Y bueno, pues el gobierno de Belaúnde fue un gobierno débil, fue un gobierno conflictivo, lleno de problemas desde el primer momento, ¿de acuerdo? El gobierno de Belaúnde, así en palabras simples, fue un gobierno bastante conflictivo y bastante inestable, ¿de acuerdo? La alianza APRA-1 se había dedicado a interrumpir su gobierno, ¿no? Era un gobierno con mucha oposición, ¿de acuerdo? El gobierno de Belaúnde tenía pues una oposición terrible, ¿no? De parte de esta alianza que se había formado entre apristas y odristas, y esto ocasionaba pues que el gobierno sea insostenible. Belaúnde no contaba con mayoría, ¿no? La oposición ganaba en número, y esto ocasionaba pues de que su gobierno sea un gobierno bastante conflictivo e inestable. Bueno, y de tal manera que Belaúnde no cumple con algunas de sus promesas hechas en campaña. Ahora, hay que resaltar algo en este punto. Para este punto debemos recordar que estamos en la década de 1960. ¿De acuerdo? Había estallado años antes, ¿no? En 1959, lo que había sido la Revolución Cubana. Y esta Revolución Cubana tiene un impacto fuertísimo en la, vamos a decir así, juventud intelectual de una época. Marca una generación. Pues muchos ideólogos, muchos jóvenes de aquella generación, ¿no? Van a ver a esta revolución cubana como una especie de oportunidad, por así decirlo, de tomar el poder como lo habían hecho los hermanos Castro en Cuba. Y de hecho en el Perú hay guerrillas con influencia cubana, influencia de la revolución. Estamos hablando de MIR y ELN, unas guerrillas que aparecen entre los años 1962 y 1965. Estas guerrillas estaban ampliamente influenciadas fuertemente en lo que había sido la Revolución Cubana. Recordemos que el recuerdo de la Revolución Cubana aún estaba fresco y en la mente de muchas personas que habían escuchado hablar de dicho acontecimiento. Además, recordemos de que en esa época también estaba pues el marco de la Guerra Fría. En todo ese contexto se desarrolla el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. En todo ese contexto, estamos hablando de la década de 1960. Para esa época el campesinado peruano estaba reclamando que se den reformas necesarias, no entre ellas la más importante, la reforma agraria. Ahora voy a explicar algo muy importante aquí. Cuando se habla de reforma agraria siempre se nos suele mencionar a Velasco como el artífice de dicha reforma, pero lo cierto es que Velasco solamente ejecutó la idea de la reforma agraria. Si lo hizo mal o lo hizo bien, pues es un tema para debatirlo, ¿no? Puedes entrar en debate, en suspicacia por este tema, ¿no? Pero allí está pues que Velasco fue el que aplicó la reforma agraria, ¿no? Tuvo que hacerlo o tuvo que ejecutar la idea después de su golpe militar. Sin embargo, la reforma agraria era una idea que venía desde antes de Velasco. Incluso se estaban tocando estos temas ya desde fines de la década del 50, durante el segundo gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. De hecho, durante el gobierno de Prado y Ugarteche se crea el IRA, el Instituto de Reforma Agraria, que era un instituto que buscaba preparar, ¿no?, y hacer estudiar a los campesinos para que estos aprendan a administrar y cosas básicas sobre pues cómo administrar sus tierras, ¿no? Y toda esa clase de cosas, ¿no? La economía y todo eso. Para eso se crea pues el IRA, para preparar a los campesinos que iban a recibir sus tierras. Sin embargo, la reforma agraria solamente había quedado como una simple promesa bonita de campaña. ¿De acuerdo? Y para las elecciones de 1962 se va a dar algo primordial.
llegan a última instancia 3 candidatos, ¿no? Que eran Víctor Raúl Aya de la Torre, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Odría. Y estas elecciones se caracterizan porque pues estos 3 candidatos cada uno tenía sus propuestas, ¿de acuerdo? Y el que diera la reforma agraria iba a quedar marcado en la historia peruana, definitivamente. Bueno, en ese contexto se daba todo. Ahora, el campesinado estaba descontento con el gobierno, no se estaban dando las reformas que se pedía, y de esa manera llegamos a 1968. Para 1968 la situación en el Perú ya era insostenible, el gobierno de Belaúnde había perdido credibilidad y era visto como un gobierno débil. De tal manera que ahora llegaba la hora de dar pues una especie de insurrección, un golpe de estado. Se estaba corriendo la voz meses antes de que se estaba planeando derrocar al gobierno de Belaúnde y que el líder de esta rebelión era el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que era ni más ni menos Juan Velasco Alvarado. Así es, Juan Velasco Alvarado ya desde antes de octubre estaba planificando el golpe de estado contra Belaúnde. Sin embargo, todo esto estalla el 3 de octubre de 1968. Los tanques salieron a las calles y sacaron a Belaúnde del Palacio de Gobierno. Belaúnde salió en pijamas y partió al exilio rumbo a Argentina. Así llegaba al poder Juan Velasco Alvarado y con ello iniciaba una época conocida en el Perú como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y en esta época vamos a ver que se van a dar muchas reformas, principalmente nacionalistas, ¿no? Como por ejemplo la nacionalización de los recursos, se solucionarse de alguna manera el caso de la IPC, el International Petroleum Company, el caso de la Brey Pariñez, el caso Talara, el escándalo de la página 11, que muchos dicen de que el escándalo de la página 11 en realidad fue un fraude, que solamente se utilizó como pretexto para derrocar a Belaúnde, pero eso no está confirmado al 100%, así que lo dejamos ahí, ¿no? Y bueno, durante este periodo, del primer periodo del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, tenemos a Velasco. Velasco va a gobernar de 1968 a 1975. Y durante su mandato, como ya dije, se van a dar muchas reformas, principalmente de carácter nacionalista. Por ejemplo, se va a dar la reforma agraria, la repartición de tierras a los campesinos. Ahora es curioso lo que se suele decir de este acontecimiento. Cuando se habla de la reforma agraria en el Perú, se suele decir de que Velasco o la hizo bien o la hizo mal. Ahí hay una especie de discusión, de debate. Pero bueno, si la hizo bien o la hizo mal, pues es un tema para otro video. Lo que sí es cierto es que de alguna manera eran reformas y eran cambios que se necesitaban en el Perú para evitar un levantamiento armado, ya que gran parte de este movimiento se daba para evitar de que en el Perú surgiera algo como lo que había surgido en Cuba, con los hermanos Castro y con el comunismo. Recordemos que en esa época estaba el auge de la Guerra Fría, así que se tenía que evitar de todas maneras que se siga expandiendo el comunismo. De tal manera que ahora pues se debía dar la reforma agraria. Por cierto, en esa época el campesinado peruano vivía prácticamente aislado, vivió prácticamente pues separado del mundo exterior. Y es por ello que no llegaron ideas, por ejemplo, de revolución armada, ni de comunismo, ni de marxismo, ni nada de eso. Es bastante curioso porque solamente 12 años después iniciaría pues esta sangrienta guerra armada, formado por un movimiento dogmático llamado Sendero Luminoso, que fue liderado por un personaje pues nefasto llamado pues Abimael Guzmán. Pero lo único cierto es que de alguna manera el Perú se salvó de tener un levantamiento armado a gran escala, porque pues el campesinado de esa época nunca se interesó por una revolución o un levantamiento armado a gran escala o de gran magnitud. De hecho, las guerrillas del MIR y el ELN pasaron desapercibidas. Es algo bastante curioso, ¿no? Pero sí, las guerrillas del MIR y el ELN pasaron desapercibidas durante esa época.
en una época donde pues el campesinado estaba más concentrado en lo de la reforma agraria, los de la solución de los problemas que estaba atravesando el Perú de esa época, ¿no? El campesinado peruano prácticamente vivió aislado y vivió alejado de todos los acontecimientos que habían pasado a nivel mundial. No conocían nada de revolución cubana, de castrismo, peor, no conocían nada de maoísmo ni nada de eso, ¿no? Ni de Guerra Fría. O sea, prácticamente el campesinado peruano vivió alejado de todas esas ideologías. Y eso fue de alguna manera algo beneficioso para el Perú, porque lo salvó de que se desate una rebelión armada a gran escala y de gran proporción. Ahora, respecto al gobierno de Velasco, recomiendo bastante leer el libro La caída del velasquismo del historiador Antonio Zapata. Es un libro buenísimo que nos trae y nos tiene información acerca de los últimos años del gobierno de Velasco. ¿De acuerdo? El gobierno de Velasco al final va a acabar de forma abrupta, de forma violenta, mediante un golpe de Estado, que es liderado por Francisco Morales Bermúdez. En agosto de 1975 se da lo que se conoce en la historia peruana como el Tacnazo, que pone fin al gobierno velasquista e inicia una nueva etapa en la historia peruana, ¿no? La segunda etapa del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, esta vez bajo el régimen de Morales Bermúdez. Ahora hay que decir de que en el Perú no fue el único país donde se vio reforma agraria. De hecho, muchos países del continente habían dado reforma agraria. Por ejemplo, en Ecuador, Rodríguez Lara, que en ese tiempo estaba gobernando en Ecuador durante la década del 70, dio reforma agraria. Salvador Allende en Chile también dio reforma agraria, y así hubieron otros países que también dieron reforma agraria. Pero ninguna reforma fue tan drástica y radical como la que dio Velasco. Y es por ello que dicen muchos que Velasco dio de alguna manera mal esta reforma. Pero pues para algunas otras personas, de alguna manera, por ejemplo, hay una visión muy interesante, ¿no? Que tiene el historiador Antonio Zapata sobre la reforma agraria y Velasco. Nos dice que aunque Velasco haya dado, ¿no?, mal la reforma agraria, de alguna manera lo salvó al Perú de que estos campesinos más adelante, ¿no?, los pobladores más que nada, se unan a movimientos subversivos. Les habían dado la reforma agraria y de esa manera se evitaba de que estos pobladores se unan a movimientos subversivos, a movimientos comunistas, como los que van a surgir 12 años después, ¿no?, con estos movimientos subversivos que estallan en el Perú, Sendero Luminoso y el MRTA. Recordemos, el campesinado peruano vivió aislado prácticamente y alejado de todas estas realidades, ¿no?, de la realidad de la Guerra Fría, de la Revolución Cubana. El campesinado peruano nunca pensó en una revolución a gran escala ni revolución comunista. De alguna manera, de ese lado el Perú se vio salvado, ¿no?, porque su población del interior prácticamente vivió alejado de todas esas ideologías y de todos esos movimientos. Y incluso el historiador Antonio Zapata lo dice, ¿no?, en el libro Caída del Velasquismo. Pero la caída de Velasco se da de forma abrupta, de forma violenta, mediante un golpe de Estado. Aunque claro, hay que decir que para esa época ya Velasco estaba teniendo problemas internos dentro de su propio círculo íntimo, ¿no?, dentro de sus dentro de su propia cúpula. Ya estaba teniendo problemas con algunas instituciones, ¿no?, por ejemplo la Marina y todo ello, ¿no? Velasco ya estaba teniendo problemas internos dentro de las Fuerzas Armadas, y para la época en la que se da el golpe de Estado contra Velasco, él ya no tenía mucho apoyo, estaba enfermo y estaba en sus años de declive y decadencia, ¿no? Recordemos que ya Velasco para esa época estaba ya en sus etapas de decadencia. Otra cosa que podemos decir es que esta época de los 70, ¿no?, se caracterizó porque hubieron dictaduras en el continente, ¿no? No solamente fue la dictadura de Velasco, ¿no? En Argentina iba a estar Videla, en Chile iba a estar Pinochet, que llega al poder en 1973, después de derrocar a Salvador Allende. En Paraguay estaba gobernando Stroessner desde 1954. En Bolivia iba a estar Banzer, ¿no?, Hugo Banzer.
y así, ¿no? Y así podemos seguir mencionando. O sea, fue la época de las dictaduras en el continente, ¿no? En Argentina iba a estar Videla, en, eh, en Paraguay iba a estar Stroessner, en Chile Pinochet, aquí en el Perú iba a estar Bermúdez, Velasco y luego Bermúdez, y así vamos a seguir. Era la época pues de las dictaduras, ¿no? Y también se daba pues en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Esa época de los no alineados, los alineados, el Pacto de Varsovia y todo ello. Lo curioso es que durante la época de Velasco se dio esa... estuvimos en el grupo de los no alineados, eso podríamos mencionar, es lo que podríamos mencionar. Otra de las cosas que podemos mencionar es que, por ejemplo, hay algo muy curioso, y es que a Velasco no lo apoyó el sector radical de la izquierda peruana, ¿no? Muchos consideran que Velasco, ¿no? O pueden creer de que a Velasco lo apoyó un sector grande de la izquierda, pero la verdad es que no, a Velasco no lo apoya el sector grande de la izquierda, ese sector radical y drástico de la izquierda no apoya a Velasco en sus reformas. De hecho, consideraban que Velasco era pues una copia algo así como de Perón o de, por ejemplo, un caudillo populista que estaba metido en el poder, ¿no? Pero nada más, no consideraban que Velasco pues fuera parte de ellos. Y Velasco, dentro de todo, pues sin lugar a dudas, marcó un antes y después en la historia peruana. Claro, hay polémicas detrás de su figura porque su etapa de gobierno también fue una de las más corruptas. Así es, durante el gobierno de Velasco también hubo corrupción y esto es algo que se menciona en el libro Historia de la corrupción en el Perú del historiador Alfonso Quirós, que es otro libro que recomiendo también bastante para poder entender lo que hubo, no ese lado oscuro que hubo en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Aunque claro, la información es bastante reducida porque eran épocas de dictadura, ¿no? Y ustedes saben lo que pasa en tiempos de dictadura. Pero ahí está la información. En el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas hubo también demasiada corrupción. Imperó la corrupción, sobre todo en las épocas de reforma, ¿no? Por ejemplo, en la reforma agraria, durante la época de las cooperativas, allí había corrupción, todo ello, ¿no? Y todo ello se vio durante esta época del gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¿No? Una época que sin lugar a dudas marcó un antes y después en la historia peruana, ¿no? El gobierno de Velasco sin lugar a dudas marcó un antes y después en la historia peruana. Y bueno, este video pues fue para recordar ese acontecimiento, ¿no? Un 3 de octubre de 1968 llegaba al poder Juan Velasco Alvarado. Otra cosa que podríamos mencionar, por ejemplo, es que Velasco también tergiversó muchas cosas de la historia peruana. Vamos a decir así, fue una especie de caudillo de su tiempo, ¿no? Se dieron reformas nacionalistas también en la educación, por ejemplo, se dio una reforma educativa durante la época de Velasco, ¿no? Donde se tergiversó algunos temas de la historia peruana, y el claro ejemplo está en la figura de Túpac Amaru II, ¿no? Pero de eso vamos a hablar pues en otro video. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya resultado informativo, suscríbanse, denle like para más, nos vemos hasta un próximo video, ¡chao!